Hola, ¿cómo estás? Qué gusto volver a encontrarme contigo por este medio. La verdad creo que me resistía un poco porque esta es la décima y última de las sesiones virtuales, pero no es el trabajo que termina aquí, sino que continúa. Y bueno, quiero darte las gracias en el nombre del Señor porque has seguido fielmente estos estudios y si no los has visto, pues te sugiero que los cheques. Cualquier momento es bueno para acercarnos a Dios, es un momento de meditación que comparto contigo y es importante que también lo compartamos con otras hermanas. Y como es costumbre, pues lo que hacemos es oración y te voy a pedir que me acompañes en esta oración, cerrando nuestros ojos. Nuestro buen Dios y Padre Celestial, te pedimos humildemente a través de tu Santo Espíritu, Señor, que tú nos guíes, nos ayudes a abrir nuestra mente, nuestro corazón a tu palabra, Señor, a entender qué quieres para nosotras. Gracias por esta oportunidad, Señor. Bendice a cada mujer que está detrás de esta pantalla, que está oyendo y viendo este estudio, Señor, que sea de edificación para su vida espiritual. Si está acompañada, si está con la familia, si está con otras personas, Señor, bendícelas también. Señor, bendice su hogar, bendice su familia. No permitas que la tentación de alejarse de ti, Señor, le invada, sino al contrario, Señor, que nos aferremos más a ti, a tu palabra, a tu amor, Señor. Gracias por esta hermosa oportunidad y bendícenos y guíanos en tu Santo Espíritu, porque te lo pedimos. En Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Muy bien. Y bueno, este tema en lo personal, pues a mí me puede encantar, porque este tema le ha dado mucho sentido a mi vida. Y el tema que vamos a ver es lo que hace la palabra de Dios. Y bueno, tú te preguntarás, o a lo mejor la pregunta es muy, muy abierta, pero seguramente tendrás alguna respuesta en este sentido de ideas, de qué es lo que hace la palabra de Dios. La palabra de Dios hace muchas cosas y principalmente le da sentido a nuestras vidas. Por ahí leí un comentario que me fascinó y gracias, hermanita, por ponerlo. Decía esta persona que le importa a Dios y eso, hermanas, queridas amigas, eso es sumamente importante. Probablemente no le importemos a nadie más que Dios, pero Él es suficiente para toda nuestra vida y abarca todas las áreas, todas las necesidades que nosotros tenemos. Y bueno, pues vamos a acercarnos un poquito a lo que es la palabra de Dios y el para qué nos sirve. Porque a veces tenemos esta cuestión, a veces la leemos, a veces la escuchamos, a veces nos preguntamos, pero decimos no entendemos, pero les recuerdo que es el Espíritu de Dios que habita en nosotros, el que nos guía y nos ayuda, nos alienta, nos orienta, nos anima y nos enseña qué quiere Dios para nuestras vidas. Entonces, eso es lo que vamos a aprender el día de hoy. Y bueno, como es mi costumbre también, vamos a utilizar varias versiones. Bueno, te quiero dar el contexto. Recuerden que vimos a Timoteo también en la última sesión. En el contexto general de ambos libros es una carta personal que va dirigida a un joven. No dice exactamente qué edad, pero en su contexto, en su lenguaje, se nota que es una persona joven y el propósito que Pablo tiene para este joven es instruirlo para que vivan en la fe y enseñar a otros. Te recuerdo que este joven fue instruido por su madre y por su abuela, Eloida, y es importante entender que las mujeres tenemos un papel sumamente importante en la vida de nuestros hijos y de nuestros nietos. Esto que les quede claro, si tú eres madre, si tú eres abuela, pues es muy importante la instrucción sobre la palabra de Dios. Amar la palabra de Dios, entender la palabra de Dios, seguir la palabra de Dios le va a ayudar a tus hijos y a tus nietos en estas generaciones venideras a preservar el nombre del Señor, pero sobre todo a tener esta fe, a tener esta vida espiritual, que si bien es cierto, también tenemos problemas, pero no respondemos igual. Entonces, en la primera carta de Timoteo, Pablo le instruye primeramente a ser firme de la falsa doctrina. En aquel tiempo, como en este tiempo, hay muchísimas falsas doctrinas, hay mm, miles de versiones de cristianos, ¿no? Desde católicos, mormones, etcétera, etcétera, que se dicen cristianos, ¿no? Y todos ellos creen estar, todos creemos, perdón, estar en la verdad. Y advierte Pablo en este sentido a los efectos que pueden perjudicar a la iglesia.
Yo no me atrevo a decir que existe una iglesia única, pues existen iglesias, ¿no? Y que solamente cuando estás en la palabra de Dios, la entiendes, la comprendes, la sigues, te darás cuenta si es o no a la adecuada. Pero eso, el Espíritu de Dios, y no es una discusión que quiero tener, simplemente te estoy diciendo que tenemos que estar abiertas porque el que guía, el que instruye, el que en el camino correcto, ese es el Espíritu de Dios. En la segunda carta de Timoteo, es última carta de Pablo en las prisiones, como te decía, es una carta personal, y preparaba a Timoteo para proseguir la obra. Pablo inició la obra, pero Timoteo iba a continuar con su obra. Te recuerdo que era misionero, profeta, maestro, era muchas cosas, tenía muchos dones Pablo. Y ahorita vamos a leer lo que es la segunda de Timoteo, capítulo 3, y voy a quitar esta pantalla y me voy a ir a permíteme, voy a irme a la palabra de Dios en segunda de Timoteo 3 para compartirla contigo y bueno, de este modo leerla juntas. La versión que te quiero compartir en esta ocasión es la de traducción del lenguaje actual. Podemos leerla también en la Reina Valera. Esta la elegí simplemente por el tipo de lenguaje que utilizan, pero fíjate bien. El título dice, ¿cómo será todo antes del fin del mundo? Entonces le dice Pablo a Timoteo, debes saber también que los últimos días, antes de que llegue el fin del mundo, la gente enfrentará muchas dificultades. Habrá gente egoísta, interesada solamente en ganar más y más dinero. También habrá gente orgullosa que se cree más importante que los demás. No respetarán a Dios ni obedecerán a sus padres, sino serán malagradecidos y ofenderán a todos. Serán crueles y violentos, no podrán dominar sus malos deseos, se llenarán de odio, dirán mentiras acerca de los demás y odiarán todo lo que es bueno. No se podrá confiar en estos orgullosos porque actuarán sin pensar. En vez de obedecer a Dios, solo harán lo que les venga en gana. Dirán que aman y respetan a Dios, pero con su conducta demostrarán lo contrario. No te hagas amigo de esta clase de gente porque tiene la mala costumbre de meterse en cualquier casa para engañar a mujeres tontas y pecadoras que son incapaces de dominar sus malos deseos. Siempre están queriendo aprender algo nuevo, pero nunca llegan a entender la verdad. Esta clase de gente es enemiga de que se dé a conocer el verdadero mensaje de Dios. Tiene la mente corrompida y no ha aprendido a confiar en Dios, pero no seguirá así mucho tiempo. Todos habrán de darse cuenta de esa gente es estúpida. Fíjate qué fuerte, como lo eran James o Janes y Jambres, los magos que estaban en contra de Moisés. Y en las últimas, pero fíjate las palabras de cómo será el fin del mundo y si tú y yo hacemos un comparativo y nos damos cuenta de nuestro alrededor, pues nos damos cuenta que hay mucho de esto, ¿no? En nuestro alrededor y esta advertencia de que no te hagas amigo de esta gente es porque las malas costumbres corrompen, dice así un salmo también, y es importante que nosotros estemos bien claros en ese sentido, que es el Salmo 1. Y es importante que entendamos que no es que te prohíba que te lleves con las personas, sino que nosotros, si queremos cuidar nuestra integridad delante de Dios, porque además la conducta y el único que nos va a juzgar es Dios. Entonces, mucho de lo que tú y yo hacemos, a veces no nos damos cuenta, pero impactamos a los demás. Entonces, eso tenemos que nosotros, es el mensaje que damos, porque a veces hablamos pero el mensaje de nuestras acciones nos grita más, ¿no? Dice, habla tanto, perdón, dice que nuestra conducta grita y no se oyen las palabras que decimos. Entonces, es importante no confiar en este tipo de personas. Y por último, ya las últimas palabras y las últimas instrucciones para Timoteo, Pablo le dice, pero tú, Timoteo, conoces bien mis enseñanzas, mi manera de vivir y de pensar, y sabes cuánto confío en Dios. Tú has visto mi paciencia, mi amor y mi fuerza para soportar las dificultades. Sabes cómo me han maltratado y cómo he sufrido en las ciudades de Antioquía, Iconio y Listra. Pero el Señor Jesucristo me libró de todo esto. Bien sabemos que todo lo que
que desee vivir obedeciendo a Jesucristo será maltratado. Aguas, eso es bien importante en considerarlo. Pero los malvados y los engañadores irán de mal en peor y engañarán unos a unos, pero serán engañados por otros. Ojo por ojo ahí, ¿no? Tú debes seguir creyendo en lo que aprendiste y sabes que es la verdad. Después de todo, conoces muy bien a quienes te lo han enseñado. Recuerda que desde niño has leído la Biblia y que sus enseñanzas pueden hacerte sabio para que aprendas a confiar más en Jesucristo y así seas salvo. Todo lo que está escrito en la Biblia es el mensaje de Dios y es útil para enseñar a la gente, para ayudarla y corregirla y para mostrarle cómo debe vivir. De ese modo, los servidores de Dios están completamente entrenados y preparados para hacer el bien. Entonces, aquí de entrada tenemos por un lado las señales del cómo vamos a darnos cuenta si estamos ya en los últimos tiempos o el fin de esta era pues terrenal, y cómo le instruye a Timoteo para seguir firmes. Yo no sé, porque además no está escrito la fecha exacta en la Biblia, pero lo que sí sé es que, bueno, que están pasando muchas cosas que antes no se habían visto. Y lo que también me encanta de esta última instrucción es que le dice, no, mira, yo te conozco, sé que desde niño has leído la palabra de Dios. Y hermanas queridas, amigas hermosas, la que nos enseña en realidad es la palabra. Vamos a leerlo con detenimiento. Y ahora volvamos a la presentación para que continuemos con este estudio y veamos entonces en la conclusión de que leímos ahorita en 2 de Timoteo 3, 16 y 17 se va a centrar en este día nuestro estudio. Voy a estar yendo y viniendo a la Biblia porque vamos a ir leyendo algunos versículos. Entonces, vamos a concentrarnos en 2 de Timoteo 3, 16 y 17. Entonces, aquí lo único que hice fue resaltar las palabras, los verbos, que son importantes en el versículo 16 y en el versículo 17 para ir viendo palabra por palabra. Dice, toda escritura es inspirada por Dios y es útil, esa es la versión Reina Valera, útil para enseñar, ahí van 3 verbos, para redarguir, 4, para corregir, 5, para instruir, 6, en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto. 8, enteramente preparado. 9, para toda buena obra. 10. ¿Okay? Entonces son los elementos que nosotros nos vamos a concentrar, porque hermanas queridas, cada palabra en realidad, si tú lees con atención la palabra de Dios, si tú haces un comparativo, y te lo sugiero, haz un comparativo de versiones para entender qué está diciendo, a quién le habla, qué le dice, para qué se lo dice, y cuál es entonces el contexto donde lo dice. Por eso leí lo anterior de Timoteo y por eso contextualicé quién lo escribió y a quién estaba. Vamos a tomarlo para nosotros, ¿les parece bien? Entonces vamos a ver el significado de cada palabra. En el versículo 16 dice aquí inspirada. Esta palabra está ahí en griego, neustos significa divinamente soplado. El espíritu, si ustedes hacen una estudio del espíritu, van a encontrar que hay muchísimo, y dependiendo de la versión, mencionado lo que es el espíritu y vean los significados del espíritu. Pero la inspiración, se dice que lo soplado, el viento, esto que es lo que Dios hace en tu mente, en tu corazón, para poder, es el halo de vida, es decir, el alma, el espíritu, pues nuestra mente es guiada a través del espíritu. Dice, entonces, la palabra de Dios es inspirada. Eso es una de las cosas que tienes que saber. La palabra de Dios, la Biblia es inspirada, no es cualquier lectura, porque algunos consideran la Biblia como un libro histórico, digo, además de eso, o poético, además de eso, es una palabra inspirada. Eso es importante. 2, dice útil. Útil viene de ofélimos, que también es griego, que quiere decir provechoso, aprovechar, útil, servicial, es decir, ventajoso. Es útil porque te va a ayudar. Hermanas, a veces la palabra de Dios no,
queremos resolver problemas y lo queremos resolver por otro lado, pero la palabra de Dios tiene la solución de absolutamente todos los problemas de un ser humano, todos. Luego dice que también es enseñar, el verbo enseñar, didascalia, que dice función de enseñanza, doctrina, informar. Entonces, eso es una el sentido que tiene la palabra enseñar, es adoctrinar, enseñarnos, informarnos qué es lo que tenemos que nosotros hacer en la vida para vivir, para poder vivir bien, tranquilas, o bueno, sí con problemas, pero en la tranquilidad espiritual. Luego dice redarguir, elencos, que quiere decir puesta al descubierto, prueba, convicción y certeza. Cuando tú y yo leemos la palabra de Dios o escuchamos un mensaje o una predicación y nos redarguye, ¿qué quiere decir? Que se pone al descubierto, se abre nuestro corazón y nos damos cuenta quizás de nuestro pecado, de nuestras faltas y a veces hasta nos enojamos. ¿No te ha pasado que de repente, ay, ese hermano habla muy duro, ¿no? O que leemos la palabra y no nos gusta. Nos resistimos a la palabra porque a veces pone al descubierto y no queremos aceptar que Dios lo único que quiere es que estemos bien, hermanas. Eso es lo único que quiere. Y cuando tú te sientas que el Señor te redarguye a través de la palabra, no es para regañarte, no es que esté enojado contigo, sino es que quiere, ¿te acuerdas de Adán y Eva? Quiere que tú te acerques a Él, porque Él siempre nos busca y nos busca como a través de su palabra. El otro verbo, corregir, viene de panodrosis, sosis, perdónenme, no me sé mucho el griego, y qué quiere decir enderezar de nuevo, es decir, figuradamente, rectificación, reforma completa, es decir, cuando el Señor quiere que corrijamos, es como cuando tú vas en un auto y de repente ves una señal, y vas derecho y una señal que dice hacia la derecha. Eso es corregir, es decir, voy para acá, no, tengo que ir a la derecha. Entonces nos endereza de nuevo, nuevamente nos vuelve a poner en el camino. Hermanas, esto es cada día. No te sientas mal, porque a veces nos sentimos mal porque fallamos, todos, absolutamente todos fallamos, pero tienes esta oportunidad a través de la palabra de Dios de corregir, no importa cómo estés en este momento de tu vida, pero Dios tiene el poder de corregir tu vida, que quiere decir enderezarnos de nuevo, volvernos al redil. Instruye, que quiere decir algo diferente a enseña, instruye, que viene de paideia, que quiere decir tutoría, es decir, educación o entrenamiento por implicación, corrección disciplinaria. ¿Qué quiere decir esto? Que continuamente tenemos esta instrucción, esto es un continuo, asesoría. Por ejemplo, cuando tú y yo estamos estudiando algo y no entendemos, la misma palabra de Dios te instruye. Si tú te fijas bien y prestas atención, en la palabra de Dios vas a encontrar siempre un problema y una solución. Un problema, una solución, problema, solución. Problema. Ahí mismo te da tienes que saber leer la Biblia porque tienes que contextualizar, es decir, leerla completo. No saques el verso nada más, ¿no? Del contexto, ¿no? Porque decía por ahí un maestro, el verso sin contexto es un pretexto. Entonces, ¿por qué? Porque a veces sí oímos a muy doctos o creemos que son muy doctas las personas cuando se recitan la palabra de Dios, pero tenemos que ver muy bien en qué contexto, quién lo dijo, para quién lo dijo, etcétera. Luego dice, otro verbo es en justicia, que tiene que ver con diacousune, que quiere decir equidad de carácter o acto, específicamente justificación. Es decir, en justicia es a través de los ojos de la justicia divina, ¿no? Esa es la justicia, ¿no? Como cristianos somos justificados por la sangre de Cristo, porque Él pagó por todos nuestros errores que sabía que íbamos a cometer. Es justo que, esto es la justicia, que es justo que tú y yo reconozcamos este sometimiento necesario de carácter para poder hacer lo que quiere Dios, la voluntad de Dios, que finalmente no es nuestra voluntad, pero es para nuestro bien. Todas las cosas que suceden para los que creemos en Dios es para nuestro bien. Y tenemos que aceptar que hay cosas que no nos van a gustar, pero es justo delante de Dios porque Dios lo está permitiendo. Entonces, eso es bien interesante. Por otro lado, tenemos en el versículo 17, me voy a regresar tantito,
perdón, en el 17, voy a volver a leer, entonces ya vimos inspirada, útil, enseñar, redarguir, corregir, instruir. Ahora, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Entonces vamos a ver el versículo 17 y el versículo 17 empieza con sea. Y viene del verbo eimi, es una forma prolongada. Sea es un verbo primitivo y defectivo que tiene que ver con la existencia. Yo existo, pero está, ¿cómo les diré? Dios hombre es un proceso continuo, la existencia es el ser, ¿sí? No es una fecha, es un kairos, no es un cronos, ¿no? Entonces, esto no tiene es una forma prolongada. Entonces, sea para que yo sea continuamente, progresivamente, es algo continuo, progresivo, perfecto. Y perfecto viene de artios, que quiere decir fresco, es decir, completo. Eso es perfecto. Bueno, que nosotros queremos ser perfectos no quiere decir que no te vas a equivocar nunca, sino que estás buscando ser completo. Y eso es un continuo del cristiano. Te levantas, te vuelves, te caes, sí, te vas a caer, te vas a levantar, pero hazlo. Si tú y yo no estamos fijos la mirada hacia lo que hacen los demás, no vamos a ir avanzando a esa perfección. La perfección la alcanzamos nosotros mismos de manera individual, eso es muy importante. Y dice entonces que preparado, ¿sí? Viene de sartizo, que terminar tiempo figurativamente es equipar completamente a un maestro. Es decir, la palabra de Dios te prepara, es la única que te prepara para que puedas hacer este perfeccionamiento o que completes tu vida, tu ciclo, hacia pros acerca de las cosas necesarias, hacia, ¿sí? Es decir, que tengas todo lo que tú necesitas, ¿no? Y que es como dirigirte hacia lo necesario hacia, luego dice la buena obra, y la buena quiere decir agazos, que decir favor, bien, bueno, buenas cosas. Tú y yo estamos hechos para las buenas obras, pero a veces no sabemos cómo, a través del Espíritu, y eso te lo da la palabra de Dios. Y la obra que se refiere, ergon, viene de esfuerzo, ocupación, implica un acto. El cristiano no podría o no debería de ser pasivo, tiene que ser forzosamente activo. ¿Por qué? Pues porque el Señor así lo hizo, ¿no? Y eso es lo que Él nos enseña. El Espíritu de Dios es un continuo, es dinámico, no es estático, hermanitos. Eso es importante, hermanitas, perdónenme. Es importante que lo sepas y no quiere decir que no necesariamente seas cucaracha de iglesia que estés todo el día ahí, pero tu dinámica, digamos, tu cercanía, tus acciones pueden ser con tus hijos, con tus vecinos, con las personas que están alrededor. Entonces regresemos un poquito para volver al contexto de los versículos. Entonces, que quede claro, toda escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. ¿Okay? Estos dos versículos espero que queden perfectamente claros. Creo que con esto nos queda muchísimo más claro. Y también quiero compartir contigo estos puntos que te van a ayudar. La inspiración de las escrituras en Hechos 1:16, permíteme, voy a la Biblia, Hechos 1:16, para ver qué dice. Y podamos estar en la misma sintonía. En Hechos 1:16, si tú tienes por ahí también tu versión, puedes irla comparando conmigo. Recuerda que estamos siendo inclusivas y no exclusivas, es decir, esto es un aprendizaje continuo, es un aprendizaje que tú y yo estamos emprendiendo juntas. Entonces, bueno, aquí es en Hechos 1:16 habla de la confianza en el Espíritu Santo. Vamos a ver qué dice. Perdón, compartí otra cosa. La escritura, seguimos con la traducción LA. Entonces dice 1:16, queridos amigos, todos sabemos que Jesús lo arrestaron porque Judas llevó a sus enemigos de Jesús hasta donde estaba. Esto ya lo había anunciado el Espíritu Santo por medio de David. Así lo dice la Biblia y así sucedió. Ten confianza. Todo lo que dice la Biblia, así sucede. Tenemos que saber
que toda la Biblia está inspirada por Dios. Entonces, el segundo punto que quiero compartir contigo se encuentra en Salmos 119:30, que dice que es luz en el camino. En Salmos 119:30, te invito a que tú también lo busques para que compares las versiones, mientras yo también busco aquí. Salmo 119:30. Y ahora vamos a hacer algo diferente porque, a ver, permíteme, porque una de las cosas que yo quería que aprendieras es a comparar los versículos. Déjame ver si lo puedo hacer aquí. Esto es, por ejemplo, aquí, déjame ver si está la opción, creo que en esta no viene, pero dice aquí, en Salmo 119:30-31, Dios mío, no me hagas quedar mal, pues confío en tus mandamientos y he decidido obedecerlos. A lo mejor porque vienen juntos, pero déjeme buscar otra versión. Vamos a ver qué dice Palabra de Dios para Todos. Y este dice, he decidido seguir el camino de la fidelidad, prestaré atención a tus órdenes. Si tú le pones las traducciones en español aquí, te va a, ya te había hablado de esta herramienta, te va a dar todas las versiones. Dice, he escogido el camino de la verdad y deseo tus decretos, he optado por tu camino y tu fidelidad, he escogido tus juicios, escogí la fidelidad, he tenido presentes tus deseos. Entonces, cuando tú y yo andamos en la palabra de Dios, primero tenemos que tener confianza en que se va a cumplir lo que dice la palabra de Dios. Segundo, es que si la ponemos primero, si escogemos andar en la verdad, Él, por ejemplo, Él nos va a ordenar el camino. Eso es bien importante que lo entendamos. El tercer punto, ay, perdónenme, a ver, déjenme ver dónde puse la presentación. El tercer punto que nosotros vamos a estudiar el día de hoy tiene que ver con Romanos 3:2, 9, 16 y 17. A ver, les voy a compartir la pantalla. Entonces vamos a ver, para que todas sigamos lo mismo. Si quieren, saquen fotito, ya saben, o lo pueden regresar. Eso es algo que puedes hacer. Y en Romanos 3:2, 9, 16 y 17, lo voy a dejar así para que yo te la lea y te lo voy a leer en la nueva versión. Bueno, ahorita te digo la versión Romanos 3:2 primero. En la palabra de Dios para todos. Romanos 3:2. ¿Qué dice Romanos 3:2? Tú también puedes seguirle en otras versiones. Acuérdate que esto es útil para todas. Y dice, el 3:2 dice, ciertamente los judíos tienen muchos beneficios. Déjeme compartirla porque me gusta compartirla. Dice, ciertamente los judíos tienen muchos beneficios. El más importante es que Dios les dio el encargo de compartir sus promesas. La palabra de Dios se comparte, hermanas. Otro punto que decía era el 9, 16 y 17. 9, 16, 17 dice, déjenme ver si la puedo compartir aquí. No sé si lo estén viendo, voy a parar y voy a volverla a poner porque no estoy segura si ahí sí ya lo pueden ver. Estoy casi segura que ahí sí ya lo pueden ver. Y entonces es 9, 16 y 17. Te recomiendo que contextualices, es decir, que leas todo para que puedas entender mejor. Pero el 16, 17 dice aquí, así que Dios decide de quién va a tener compasión. Su decisión no depende de lo que la gente quiera o se afane por hacer. En la escritura Dios dice al faraón, te elevé al puesto de rey para demostrar mi poder y en tu vida y para darme a conocer en toda la tierra. Dios tiene un propósito para tu vida y para la mía. No es que tú estés en donde estás o tengas el puesto que tienes porque eres muy hábil. Es algo que Dios te dio y a veces no entendemos esa parte. A veces como que el poder de Dios lo minimizamos. Y eso te tiene que quedar claro, que si la palabra de Dios dice que Él es tu dueño, que Él
te dio este poder, pues tenemos que entender que así es. Entonces ahí se dirige al faraón, ustedes conocen un poco de historia, y lo que sigue es el punto 4 y es Gálatas 3:8. La inspiración de las escrituras se va a justificar por medio de la fe. En Gálatas 3:8, vamos a ver qué dice Gálatas 3:8. Déjenme buscarlo primero. Gálatas 3 y voy a compartirlo contigo. Gálatas 3:8. ¿Qué dice Gálatas 3:8? Dice, la escritura preveía, o sea, ya preveía lo que pasaría en el futuro debido a la fe de los que no son judíos. Dios los aprobaría y le dio a Abraham esa buena noticia. Todas las naciones serán bendecidas por medio de ti. Fíjate, entonces nosotros tenemos que entender que la palabra de Dios se justifica únicamente por la fe. Quienes no tienen o no entienden el asunto de la fe, pues no van a poder entender nunca. Por eso dicen, es que la Biblia es difícil, pues necesitas tener fe y a través del Espíritu, insiste, para que puedas ir creciendo. Y en el punto 5, vemos, a ver, déjenme ver si no me pasé uno. No, en Hebreos 3, 7, 8, vamos a ir juntas en Hebreo 3, 7 y 8. Déjenme buscarlo. Hebreos 3, dijimos 7 y 8. Déjenme compartir la pantalla. Hebreo 3, 7, 8 dice, pues el Espíritu Santo dice, si escuchan hoy la voz de Dios, no se opongan como antes, cuando se rebelaron contra él el día en que lo pusieron a prueba en el desierto. Entonces es importante entender que la palabra de Dios es el oír, pero el oír, la palabra de Dios implica o trae la implicación del Espíritu Santo. Cuando tú y yo, no sé si te ha sucedido, oímos o leemos la palabra de Dios y de repente sientes un tic, o sea, algo que te toca, ese es el Espíritu Santo. No creas que el Espíritu va a venir y te va a estar diciendo cosas físicas, sino esto es fe. Es importante que lo sepas y que lo entiendas y que seas clara en ese sentido de ideas, ¿vale? Entonces ya dijimos que entonces la escritura hay que confiar en el Espíritu Santo porque está inspirada por Dios, y se cumple, hay que tener confianza en que se cumple. En el Salmo 119 vimos que es el camino, es el sendero, lo que nosotros elegimos. En Romanos 3, 2, 9, 16 y 17 vimos que tiene poder, tan tiene poder que hace que tú y yo estemos aquí en este momento escuchando su palabra, que yo esté dándote y que tú estés recibiendo. Entonces, esto es porque Dios quiso. En Gálatas 3:8 dice que se justifica por la fe, y esto fue desde siempre. Abraham se extendió la promesa, antes solo era para los judíos, pero después la abrió a todas las naciones. Y en Hebreos 3, 7, 8 dice que el Espíritu Santo va a inspirarnos también a través de su palabra, por oír su palabra. Punto 6 dice que habla de la preparación espiritual y lo vamos a encontrar en Primera de Pedro 4:11. Voy a buscar Primera de Pedro 4:11 y para compartir contigo la palabra de Dios. Y entonces vamos a ver qué dice. Entonces decíamos que era Primera de Pedro. Ay, perdónenme. Estoy compartiendo otra cosa. Primera de Pedro 4:11. Entonces aquí en Primera de Pedro, recuerden contextualizar, fíjense, piden bien los dones de Dios, habla de los dones de Dios. 11 dice, el que hable de acuerdo con las palabras de Dios, el que sirva con el poder que Dios da. Que todo lo que hagan sea para alabar a Dios por medio de Jesucristo, a quien pertenecen, y el poder y la gloria siempre sean para Él. Entonces no se te olvide que tu preparación debe ser definitivamente espiritual. Dios da poder, sí, y bueno, dones, qué bueno que lo tocamos hoy.
Hay un taller de dones que estoy promoviendo en las iglesias para las mujeres. Si en dado caso de que tú quieras tomarlo, con mucho gusto, yo voy a donde estás, o lo hacemos vía internet, ¿sale? Pero bueno, ya ahí es más específico y es un taller que dura 12 sesiones, entonces 2 horas o intensivo, que es un fin de semana, que son ya ir al lugar donde tú estás y bueno, nos ponemos de acuerdo. Ya sabes, puedes a mi correo electrónico o puedes escribir en la misma página de la. El punto 7 es la palabra inspirada, segunda de Pedro 1, ahí mismo en nada más que en segunda de Pedro 1, vamos a ver qué dice este, la palabra de Dios. A ver, déjeme ponerlo aquí. Segunda de Pedro 1, y déjeme compartir la pantalla. Segunda de Pedro 1:21. Entonces, vamos a ver qué dice. Segunda de Pedro 1:21. Y dice de la siguiente manera. El 1:21, recuerden contextualizar, por favor, está hablando de vivamos en la gloria de Cristo y dice, ninguna profecía fue dicha por impulso de ningún hombre. Todo lo contrario, los profetas hablaron de parte de Dios, guiados por el Espíritu Santo. Entonces, hermana querida, amiga querida, hay un versículo que no recuerdo exactamente dónde, pero decía Pablo, no me acuerdo si exactamente dónde está, pero decía que él no estaba haciendo lo que estaba haciendo para agradar a los hombres, sino a Dios. No sé si fue Pedro o Pablo, pero bueno, ahí me escribirán. Pero eso es lo que tú y yo tenemos que hacer. Que no estés esperando que la gente de la iglesia te diga qué hacer o cómo hacerlo. Sí, claro, hay que estar como en línea, hay que estar alineadas a los líderes y todo, hay que conversar, pero si tú sientes que necesitas, que quieres, que deseas trabajar para la obra del Señor, pues hermanita, amiguita, o si tú quieres acercarte a Dios, créeme que es fascinante, es de las cosas más importantes que he hecho en mi vida y quiero compartirte en ese sentido que es muy gratificante estar en la palabra de Dios porque es inspirada, la preparación espiritual no te la da un hombre, te la da el mismo Dios por parte de la palabra. Obviamente hay cursos, talleres, cosas que te pueden ayudar, pero créeme, Dios existe y Dios se manifiesta a través, sí, de los hombres, a través, sí, de las iglesias, pero la principal fuente de información donde tú tienes que basar tus pensamientos, tus sentimientos y tus actos es la palabra de Dios. Entonces, permíteme dar una conclusión y los versículos de apoyo que te di, pues están en la presentación. Lo único que tienes que hacer es regresar el video y irlos anotando, compararlos como te enseñé con otras versiones. En Biblia Gateway se escribe, está esta posibilidad de poder hacer comparativos. Para mí no hay mejor fuente de información y mejor maestro que la palabra de Dios. Entonces, primero, hay estos 7 puntos importantes que los realices. Esa es mi última tarea, lo último que te voy a pedir. Voy a volver a hacer estudios, nada más que, bueno, no sé cuándo ni de qué, pero bueno, te suplico por esta pues por esta intención de mi corazón, por este servicio, por este ministerio que quiero tener para poder enseñar a las mujeres o a las personas que lo requieran. Entonces, primero, en conclusión, entonces, vamos primero a permitir que la palabra actúe a través del Espíritu Santo, ¿sí? Es la palabra de Dios la que tiene que dirigir nuestras vidas. ¿Y cómo? A través del Espíritu Santo. ¿Cómo estoy segura que es el Espíritu Santo? Pues por mi cercanía con Dios. Tengo que aprender a leer la Biblia, tengo que buscar los significados, los contextos, leer quizás estudios, pero yo te sugiero que solo la Biblia tiene todo, te lo prometo, tiene absolutamente todo para que tú puedas aprender y abrir tu canal con Dios, ¿no? Entonces Él te lo va a revelar, te lo va a hacer sentir en tu corazón y lo que decía lo que decía David me fascina, como el siervo con sed busca al río, oh Dios mío, te busco a ti. Esa necesidad de la palabra de Dios solamente proviene del Espíritu. Y confía en la palabra de Dios, ese es el punto 2, confía en la palabra de Dios, en realidad sí existe y sí se cumple. 3,
tienes que tener claridad de que la palabra de Dios tiene poder. Tiene poder, tan tiene poder. Yo no sé si te ha pasado, yo acostumbro mandar versículos diarios, pero te prometo que cuando los envío es porque ya oré por todas las personas que lo leen. Y me han dicho, me han comentado que en ese día, en ese momento requerían esta palabra. Es impresionante el poder que tiene la palabra. La palabra se justifica por la fe, eso es algo clarísimo que te tiene que quedar, punto 4, porque pues eso es por eso que nos llaman locos y que aleluyas y todo, ¿no? Pero pues es que es por fe, ¿no? Y es tan fácil la fe en el sentido de explicación, porque bueno, por fe tú sabes o tú crees que existe Italia, pero no ha sido, ni hace, sí, pues ves una foto, pero como así puedes ver la foto de no sé qué, y la fe es lo que te mueve, es lo que en realidad nos ayuda en la palabra de Dios. No es por obra, porque si fuera por obra, entonces justificaríamos conforme a nuestros juicios a las personas o a las iglesias, y no es por ahí. Luego, quinto, oír su voz con el Espíritu Santo y el corazón, eso es importantísimo. Y tú lo vas a aprender en la medida que te disciplines a estar en esta comunión con Dios, Él te lo va a mostrar, te lo va a revelar. 6, hablar palabra, servir, poder, gloria de Dios por medio de Jesucristo. Es decir, tenemos que aprender a hablar la palabra de Dios, a servir con el poder de Dios para dar la gloria a quien tienes que dar la gloria, que es a Dios y por medio de Jesucristo, porque no eres tú, sino es Él actuando en ti. En este momento ni sé lo que te estoy diciendo, pero estoy segura que el Espíritu de Dios está actuando y está actuando y va a actuar en tu corazón y en tu mente. O sea, tú y yo somos un instrumento. ¿Quieres ser útil? Pues confía en Dios, confía en su palabra y confía en que lo que estás haciendo es con un corazón sincero y que lo estás haciendo por agradecimiento y por amor a su obra y a su palabra y porque te mueve desde adentro. Profecía quiere decir, punto 7, predicción bíblica, es decir, lo que ya está escrito es inspirado por el Espíritu Santo, no es por el hombre. Ya todo lo que tenía que escribirse ya se escribió y eso está en la Biblia. Entonces, mi hermana, hasta aquí, déjame ver si tengo otra diapositiva y si no, bueno, no. Voy a parar la presentación y voy a escribirte aquí mismo, mi correo, pues, digo, ya lo he dicho en otras presentaciones, pero no está por demás decírtelo, recordártelo, ¿sí? Es ese castillo, arroba, déjame ponerlo aquí, no es cierto, estoy mal, es Castillo Socorro 4, ya ven, Castillo Socorro 4, nada más que es con minúscula. Vamos a ver, Castillo Socorro 4, arroba gmail.com. Y con gusto yo te contesto tus talleres, tus peticiones, los temas. Me va a encantar que suceda. Digo, bueno, esa es mi expectativa, pero bueno, confío en que Dios va a hacer lo que tenga que hacer. Y por alguna razón, Él me permitió tener este encuentro contigo. Ahí te lo pongo en la pantalla. Esta es mi correo, castillosocorro4, arroba gmail, perdón, escribí mal Gmail. Ay, no te digo, perdónenme, Gmail, ahí está, .com. Ok, bueno, de mi parte sería por todo, por el día de hoy. Te recuerdo, puedes volver a ver todos los videos o el que te haya servido. Gracias por escribir por medio del Face. La verdad es que sí me tardo, una disculpa por eso, me he tardado en contestar, me he tardado incluso en esta 10ª y última sesión. Quizás es la resistencia misma que tengo de concluir, de cerrar este ciclo, pero pues le doy muchísimas gracias a Dios por tu vida, por la mía, por su obra y porque estoy enamorada de su obra y porque quiero servir a mi Señor como Él quiera. ¿Vale? Vamos a orar para darle gracias a Dios y para que Él nos tenga en sus manos y que podamos este, que podamos continuar con nuestras vidas y día a día y avanzando. Te agradezco tu compañía y permíteme orar. Nuestro buen Dios y Padre Celestial, gracias, mi Señor, infinitas gracias por tu amor infinito y por tu misericordia y por tu paz, por tu poder, por tu palabra, Señor, porque nos permite abrir nuestro corazón y nuestra mente. Por favor, toma en tus benditas manos a todas estas bellas mujeres
por las personas que miren este video, Señor, pero que también podamos ayudarnos mutuamente, vivir juntos el camino que nos lleva a tu verdad, a tu palabra, a la inspiración de tu Espíritu Santo para hacer tu obra, para hacer tu voluntad. Gracias, Señor, ayúdanos, impúlsanos y por favor protege, cuida, ayuda a aquellas personas que ven este video. Si tienen problemas en este momento, Señor, te suplico en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo que tú los ayudes a encontrar la solución. Padre, gracias por estos momentos y enséñanos a compartir y a vivir en tu palabra, Padre, porque te lo pedimos y oramos en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Pues muy bien, muchísimas gracias, muchas bendiciones y gracias por estar. Gracias.